Hola, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo ciclo Momento 2025. Mi nombre es Julio Suárez, soy director del Magíster en Prácticas Socioespaciales y tengo a mi lado a María José Marcos, colega, compañera de doctorado, profesora de arquitectura de la Universidad de Alicante y directora de la oficina Magic Arts Office. Bienvenida, Maríajo. Muchas gracias, Julio. Un placer estar aquí en la Universidad de las Américas. Tenía muchas ganas de conocer esta universidad y estoy emocionada de poder compartir estos días aquí con vosotras y Muchas vosotros. gracias. Hemos tenido la visita tanto virtual como presencial de tanto profesores como colegas tuyos de la Universidad de Alicante. Ha estado Liz Villalba, Enrique Nieto. Y, y yo creo que es súper interesante tener este proceso, ¿cierto?, de compartir en este workshop que estás haciendo ahora con nuestros estudiantes de seminario, ¿cierto? Y estás trabajando en el workshop número 1 junto a este grupo de chicos que ya emprenden su último ciclo de carrera. Pero hoy día, más allá de tu trabajo en el workshop, vamos a hablar de lo que tú realizas, ¿cierto?, en tu vida profesional, académica, de investigación, y nos gustaría que nos contaras un poco cómo tú llevas adelante este proceso. Somos compañeros de doctorado, además, así que por eso de alguna manera nos conocemos. Efectivamente, sí, tenemos ese vínculo investigador. Exacto. Pues bueno, mi práctica es una práctica múltiple, porque al final como que esta idea de conocimiento múltiple creo que es relevante, ¿no?, a la hora de crear y de pensar en las alternativas de la arquitectura. Entonces mi práctica la desarrollo eh, ahora como muy desde la Universidad de Alicante, que es una escuela pequeña, alternativa, pero que nos permite tener como ese grado de experimentalidad. Y también lo practico desde mi firma Magic Arts Office, que es donde desarrollo múltiples proyectos de arquitectura, microarquitectura o macroarquitectura, como a todas las escalas, y siempre vinculado como a esta idea de transferencia desde lo que ocurre, ¿no?, en el estudio, en la investigación o en la docencia. Creo que esa transversalidad de conocimiento es fundamental para entender cómo podemos practicar esas otras alternativas, como dice Braidotti, ¿no?, como que hacia un pensamiento que sea un pensamiento más posthumano, pero no como un enfrentamiento y una lucha en contra de la corriente, sino como un sumar alternativas para imaginarnos o pensar otro tipo de diseños, ¿no?, posibles en la práctica. Y bueno, pues eso sería como lo que Una presentación general. es una presentación general de Exacto. mi... De tu currículum. Tú me contabas, Maríajo, ayer en una conversación informal que comenzaste trabajando desde muy temprano como estudiante y eso te llevó a desarrollar muy tempranamente un estudio que hoy día de alguna manera opera, ¿cierto?, en distintos lugares, tanto Europa como Asia, ¿cierto? Exacto, sí. Sí, efectivamente, cuando empecé la carrera de arquitectura, que también la hice en la Universidad de Alicante, tuve la suerte de caer allí, pues de repente, en ese momento era el boom inmobiliario, había muchísimos proyectos grandes, como infraestructuras enormes, se estaban desarrollando auditorios, bibliotecas, era el momento del boom donde la construcción estaba por todos los sitios. Entonces, como estudiante, efectivamente, pues ya empecé a hacer músculo y a llevar proyectos y obras que eran más grandes de lo que ahora estoy ¿no?, como llevando, que son proyectos como mucho más medidos. Pero lo interesante de aquello fue que al terminar la carrera, casi todas las personas que terminábamos en Alicante o en España en ese momento, como que te sentías con suficiente formación y músculo para decir, venga, pues ahora me lanzo a hacer mi propia oficina. Y ese fue como ¿no?, el momento del lanzamiento de Magic Arts, cuando arranco con el estudio, y es cuando tienes que empezar a definirte como oficina y como firma y demás. Que en un primer momento como que la acuño como oficina, pero luego me gusta más llamarlo como estudio, ¿no?, estudio de arquitectura, que es lo que dice Bruce Mau, ¿no?, como que la oficina es más un estudio donde estamos pues estudiando el mundo, estudiando los comportamientos, estudiando materiales, estudiando normativas, y al final es el lugar desde donde comprendes el mundo y desde donde te proyectas.
Y a raíz de eso, pues siempre he tenido un interés, ¿no? en entender un poco el mundo en torno a esto. Por eso casi todos los proyectos que hacemos siempre son proyectos en otros lugares, otras culturas, para entender otras religiones, ¿no? Otras formas de comportamiento que también como que son muy poderosas a la hora de tener ¿no? Esas alternativas que decía de cómo podemos diseñar las arquitectas y cómo podemos pensar esos otros espacios posibles, ¿no? Pues espacios que de repente vinculas desde el budismo, ¿no? Entendiendo la relación con la ecología, la naturaleza de otra manera, o espacios, ¿no? que proyectas en culturas más restrictivas donde entiendes que las reglas tienen que ser diferentes, o lugares que aparentemente ya está todo inventado, no como Nueva York, pero de repente presentas una propuesta a ganas y dices, vaya, pues igual no estaba todo inventado, ¿no? Se puede pensar de otra manera, se puede pensar de otra forma crítica lo que ya está ocurriendo para pensar esa nueva forma ¿no? de ver lo que se hace. Y, y bueno, pues en principio pues casi que toda la práctica la desarrollamos desde Murcia, que es donde he hecho últimamente la mayoría de los proyectos, que son proyectos que muchos de ellos están vinculados a desarrollos urbanos, desde como una herramienta ¿no? de trabajo rápido, ¿no? Como las acupunturas urbanas que te permiten pensar y producir y construir de una forma muy instantánea y eficaz, y luego también pensando en qué, ¿no? qué situaciones pueden hacer un urbanismo más sensible o un urbanismo más vinculado a situaciones que hasta ahora no se habían pensado, ¿no? Como, por ejemplo, algo tan obvio como la accesibilidad universal, que no existe en la mayoría de las ciudades, o algo como situaciones más inclusivas, ¿no? donde se puedan desarrollar actividades urbanas más diversas o más múltiples, o donde las niñas y los niños tengan espacio en la ciudad, ¿no? que hasta ahora pues, en las ciudades productivas no se desarrollaba. Y esto, pues a través de los proyectos urbanos, creo que es una herramienta muy poderosa para poder poner en práctica esto. Y el hecho de ir practicando como esa acupuntura urbana, como que despliega otras posibilidades de enraizamiento, ¿no? Y de hacer un clic, de decir, bueno, pues si en esta replaceta puede suceder esto, ¿por qué no puede ocurrir en el resto de la ciudad? Y de ahí como que ya empezamos a hacer otros saltos, ¿no? Como una de las últimas plazas que hemos terminado ahora en un pueblecito de la Vega Baja, del sur de España, en Bigastro, que ahí también hemos puesto en práctica ya en una regeneración completa de todo el centro urbano y del barrio. Ahí, por ejemplo, como que ese intercambio, ¿no? de entender las diferentes ¿no? sinergias sociales, entender cómo se puede diseñar, pues, por ejemplo, desde la ecología, cómo se puede diseñar desde lo que ya existe, ¿no? sin eliminar todo, sino entendiendo lo que la propia idiosincrasia del lugar, para potenciarla o para terminar ¿no? de establecer como esos rizomas que despliegan otras actividades posibles. Totalmente. Estos lineamientos que tú cuentas, que tienen una regambre teórica, ¿no? Tienen una visión acerca de la realidad. Tú te planteas en ese plano, que muchas veces operan en la dimensión de la crítica, de la investigación, pero en este caso tú lo trasladas también a la práctica, ¿no? Al quehacer. Y esto eh, eh, que ha emergido, yo entiendo, según lo que nos cuentas, ¿cierto? Desde un proceso de trabajo muy temprano, pero cuando ya propones tu estudio, ¿en qué medida lo que traías de la Escuela de la Arquitectura de Alicante y lo que probablemente luego se mezcla con tu práctica, como tú dices, ya con un músculo bien tonificado, en qué medida lo que tú haces en la universidad también empieza como a integrarse, y estas reflexiones, ¿cierto?, acerca de lo que me comentas ahora, ¿no? Estas ecologías, esta manera de no ir en contra del flujo, sino que de alguna manera buscar, empiezan a aparecer? ¿Esto comienza muy temprano o lo vas encontrando en el devenir de tu carrera profesional? Trata de hacer ese link como, Sí, pues como con tu escuela de arquitectura y lo que de claro. alguna manera después proviene a tu práctica. Yo creo que al final como que toda esa construcción, ¿no? de esa corriente de pensamiento vinculada a una forma de hacer arquitectura ecológica, ¿no? o lo que llamo los protocolos
de la ecología de prácticas en la arquitectura, ¿no? Que también es como lo que me interesa, que igual lo podría pasar, ¿no? Como a la siguiente diapositiva, quizá, en esa construcción curricular, ¿no? Desde lo que aprendes en la universidad, que claramente te condiciona para lo que luego haces, ¿no? Porque ya te posiciona en una visión crítica y amplia del mundo. Y luego, cada una de las experiencias que vas viviendo cuando ¿no? de repente estalla la crisis, ¿no? Y te tienes que replantear todo, ¿no? Desde tu propia economía para ser capaz de hacer la compra, o desde pensar, ¿no? cómo habíamos utilizado simplemente los materiales hasta ahora, o cómo se podían repensar otras, ¿no? Como otros diseños. O luego cuando te vas, ¿no? Cuando te vas a otro lugar a dar clase, ¿no? Cuando tú te conviertes en profesor, pues dando clase, por ejemplo, en la WIC en Barcelona, o en la ETSAM con Iñaki Ábalos y Renata Sienkiewicz, que estuve también en su unidad docente, o los años que pasé en Sungsil University en Corea del Sur, que de repente también te transforman a otro escenario sociocultural radicalmente diferente a lo que conocías. Ahí todas esas experiencias también van sumando y van como conduciendo a una ideología, que es esa ideología que yo llamo ahora como los protocolos de la ecología de prácticas, y que ahora la puedo enunciar, ¿no? Como ahora mismo la puedo verbalizar de una forma que incluso empezar a entender qué tipo de referentes o qué tipo de conceptualizaciones se podrían aplicar a cada una de ellas, ¿no? Entonces, hay algunas de ellas que las tengo como catalogadas según las dinámicas o estrategias de proyecto o estrategias de diseño que intentan dialogar con esas cuestiones, ¿no? Como claramente como que ahora tenemos una línea interespecie, que sería como las intervenciones de arquitectura interespecie, que vinculan estas reflexiones ¿no? de Spinoza, de Rossi Braitotti, también de Donna Haraway, que explican cómo nos podemos relacionar con los humanos con los humanos y los no humanos, y entender la pertinencia, ¿no? de ser consciente de que es necesaria esa relación, ¿no? Para afrontar unas nuevas políticas de la vida, ¿no? como punto de desarrollo, o las prácticas que tienen que ver con entender lo que ya hay desde el concepto de la postproducción, que es un concepto que también me gusta mucho aplicar tanto a la práctica urbana como a la práctica de la arquitectura, que se basaría en el concepto de Nicolas Bourriaud cuando desarrolla el Palais de Tokio junto con la Katoni Basal, que se encuentran con un espacio monumental que no pueden afrontar, ¿no? a renovar como se había renovado las cosas hasta ahora, sino que intentan identificar qué es lo pertinente de ese espacio para convertirlo en un museo de arte contemporáneo que ahora mismo es de los más influyentes del mundo, ¿no? El Palais de Tokio. Y cuando vas está, ¿no? Como hay vigas que se caen, hay arañas, Trozos, ¿no? y hay una obra de arte de Lana Sui que te sobrecoge, ¿no? Pues eso, por ejemplo, y aprender a identificar esto también es como ensayar ¿no? la percepción. Y entonces ese ensayo, pues a partir de estas prácticas urbanas, por ejemplo, de acupuntura urbana, o a partir de intervenciones en edificios históricos que se pueden hacer como cosas muy puntuales, pero que de repente permiten que se puedan utilizar, o pues ese concepto de postproducción urbana, postproducción arquitectónica, también creo que es como algo que ya lo tenemos implícito en la práctica, y también en la docencia. En la docencia también es algo que me interesa también el transmitir a las estudiantes y los estudiantes lo mismo que hacemos en la oficina o que planteamos en la investigación. Creo que eso es como muy honesto, ¿no? Creativamente, y también necesario, porque si tú estás transmitiendo una cosa en la docencia y luego, ¿no? haciendo otra en tu estudio, no, al final, si tú mismo no te lo crees, no puedes comunicarlo igual de la misma manera. Por eso yo creo que esta forma de proyectar, ¿no? Hacia la realidad, ¿no? Desde pues, todas esas situaciones más inclusivas, ecosociales, o ¿no? que tienen que ver con otras prácticas alternativas, pues también creo que son necesarias en todos los ámbitos. Y luego, pensando en la parte de ecocrítica, ¿no? que también es algo que me interesa,
También tenemos varios proyectos, que uno es el que expusimos en la Bienal, en el Pabellón de España, en la Bienal de la pandemia del 2020, que la trasladaron al 2021. Fue un proyecto ese sería este proyecto que ahí como que empiezo a reflexionar en estos proyectos de ecocrítica, que ponen de manifiesto una idea para volver a analizar cómo estábamos proyectando hasta ahora, ¿no? O cómo podemos proyectar. Entonces son prácticas casi medio performáticas, artísticas, pero que también implican mucho diseño. Y en este caso lo que hicimos fue diseñar 12 corbatas, ¿no? Que la corbata también es como un elemento masculino, ¿no? Históricamente, pero como que se repiensa una corbata como, ¿no? sin género, pero que traduce o empieza a construir otros escenarios de la arquitectura, ¿no? Y los empezamos a proyectar reconstruyendo pues, edificios históricos, ¿no? Como la fábrica de lingoto de Turín, ¿no? De los neumáticos, ¿no? Empezamos a pensar toda la producción de coches, ¿no? De neumáticos, y hacemos como unas proyecciones de paisajes antropizados encima que intentan extraer ese diálogo, ese debate, para que pensemos en cómo esos paisajes antropizados han podido influir o no en las arquitecturas que hasta ahora se proyectaban. Como digo, no como un enfrentamiento, sino para abrir ese debate y ponerlo sobre la mesa, porque son edificios iconos de la arquitectura que seguimos estudiando, como el MASP de Lina Bo Bardi, o como el Maxi de Zaha Hadid, o como el cenotafio de Boulez, que son arquitecturas como aplastantes y que siguen en los libros de arquitectura, pero ¿y si las pensamos, ¿no? Desde esa ecorreflexión? ¿Podríamos entender cómo se podrían proyectar actualmente o cómo se podrían repensar desde una práctica más contemporánea? Entonces, ahí es cuando, ¿no? Como esa representación de ese edificio portátil que te cuelgas se convierte en ese diálogo. Este fue el proyecto que presentamos en la Bienal, pero luego también tenemos otros que intentan dialogar también con estos conceptos, ¿no? de plantear ecorreflexiones, no solo desde los biomateriales, ¿no? Para entender si esta tela es ecológica o no, sino pensar cuáles son los protocolos para conseguir que esta tela sea ecológica, ¿no? Exacto, en esta lógica que tú mencionas, en donde el proyecto es solamente una parte y podríamos hablar como la obra construida es solamente una parte de la ecología, del ecosistema que el proyecto de alguna manera esconde a veces, ¿no? Como ustedes con estos protocolos han intentado ir como a hacer como una arqueología, ¿no? De dónde viene y también hacer una proyección hacia dónde va cada una de estas investigaciones, o sea, analizar estos proyectos. Nosotros, por ejemplo, con los estudiantes en el proyecto de fin de carrera, le instamos a pensar, por un lado, de dónde van a traer esos materiales, pero también cuál es la posvida del proyecto, ¿no? Claro. ¿A dónde acaba el proyecto? ¿En qué Por termina? ejemplo, ¿Cierto? sí, sí. Sí, que son cosas que hasta ahora no nos habíamos planteado. Y son reflexiones muy lógicas desde un punto de vista, ¿cierto? Como Exacto, sí. de la materia, incluso si uno lo quiere llevar al plano, o de los procesos. Claro, el proceso de fabricación, ¿no? El optimizar. También se pueden hacer diseños, ¿no? que sean diseños circulares, ¿no? Porque, por ejemplo, también hoy en día tenemos fábricas de proximidad, ¿no? Puedes comprar una máquina CNC, sea ¿no? como de láser o de drill o de lo que sea, y tener tu propia fábrica en tu habitación. Esto ya está reduciendo, pues, desde transportes, ¿no? Como ¿no? El almacenamiento, todas las situaciones que se producen en una fábrica, ¿no? Y el tener que establecer esa gestión se reduce porque cualquier ¿no? creadora, antropóloga, diseñadora o demás puede producir ¿no? un diseño desde su habitación, y esto es maravilloso, ¿no? Que es una reflexión también como... Una innovación micropolítica, digamos. Exacto, sí, una innovación micropolítica sería. ¿Y para ti este proyecto, el Ecocritic, es de alguna manera paradigmático dentro de estos protocolos de ecología de prácticas, o hay otros proyectos que tú consideras que probablemente son, ¿cierto?, una de las tres patas que lo sustentan, ¿no? En este caso tenemos 8, ¿no? En esta presentación. Sí, porque como que más o menos ¿no? en esta idea de la ecocrítica, y como que luego como que se podría leer cada uno de ellos, ¿no? Pero quizá ese sí que es como
el que me permito la licencia de que sea un autoencargo para, ¿no? para hacer la propuesta, porque nadie me encarga hacer unos edificios portátiles. Pero creo que son necesarios hacerlos, ¿no? Como casi como mecanismos de autorreflexión. Esto tú lo hacías en el estudio, ¿no? Sí, Ajá. claro. Son autoencargos, pero que de repente como que sienten la necesidad de que pueden ser transformadores. Y entonces como que los propones. ¿Qué vas a hacer? Y haces como tu autofinanciación, todo, ¿no? Como encuentras materiales de la basura, pero luego los conviertes en, ¿no? Como objetos maravillosos que te permiten hablar en la Bienal de Venecia, ¿no? Y hay otros elementos que probablemente son autoencargos, ¿no? Como las investigaciones doctorales, que probablemente son, ¿cierto? Como momentos que uno se da como para pensar en cuestiones que le ha llevado dando vuelta durante un tiempo y que quiere tomarse Claro, unos 4 años como para para disfrutar. reposar y disfrutar, sí. Efectivamente, claro. Bueno, tú lo sabes mejor, ¿no? También que al final como que todas esas investigaciones que llevas años trabajando, produciendo, ¿no? Construyendo, ¿no? Cortándote las manos, haciendo o construyendo bajo la lluvia, ¿no? Exacto. Un ecomonumento, pues de repente como que en la tesis te paras y te puedes también permitir el lujo de pensar, ¿no? Y de escribir, de teorizar y de entender que todo lo que estás haciendo también es importante ponerlo sobre papel, porque al final esas palabras son las que permiten que el conocimiento siga fluyendo y siga influyendo. O sea que al final ¿no? Como que la influencia es la transmisión de las ideas, ¿no? Que viene del latín, influere, es como la afluencia de ideas. O sea que todos los influencers, Instagrames y demás lo que hacen es ¿no? transmitir ideas. Nosotros y nosotras también ¿no? con nuestras tesis y nuestras investigaciones, al abrir la posibilidad ¿no? de plasmar algo científicamente o ponerlo, ¿no? en un documento científico, también ya como que permite activar ¿no? otras ideas posibles que, como dice Haraway, ¿no? Y dice que importan qué ideas producen otras ideas. Si nuestras ideas tienen ¿no? como unas corrientes de pensamiento, ¿no? como unas situaciones transformadoras, rizomáticas, ¿no? como dice Braidotti, pues en ese momento tendrán esa influencia de transformación. Y estas iniciativas de arquitectura expandida, ¿no? Solo le decimos arquitectura expandida porque de alguna manera a veces van a buscar elementos a lugares que están más allá de los límites de la arquitectura y después vuelven, ¿no? Como hay una especie como de ir y volver. Tú estás trabajando con los columpios en tu tesis. Uno diría, claro, en un momento trabajo con las corbatas de edificios portátiles, luego va a los columpios y estarían todos estos dentro del plano de ciertas microarquitecturas, ¿no? ¿Nos podrías contar más acerca de esos columpios que a mí en principio me llamó la atención como cuál podría llegar a ser la dimensión que tiene un columpio, ¿no? Como que un elemento tan... No, pues lo encontramos en todos lados, o sea, uno sale con niños, niñas y lo que primero que te piden es que los balancees y ya empiezas a entrar en esa lógica de un dispositivo que está ubicado en parques de la ciudad. Sí. Como que históricamente en la historia del columpio ha habido un montón de aplicaciones, ¿no? O sitios donde emergen los columpios, ¿no? Desde ritos religiosos, ¿no? O situaciones sexuales, ¿no? Como ¿no? de columpios sexuales como en la dinastía Chon coreana. Hay como un montón ¿no? de historiografía del columpio que es súper interesante. Y de hecho como que incluso aquí como que ya te puedes columpiar un poco, ¿no? Para no estar con el protocolo de tener que estar erguido en el asiento. Pero más allá como de esta, ¿no? reflexión que explica muy bien Javier Moscoso en su libro de Historia del Columpio, lo que me interesa es utilizar el columpio como una metodología investigadora de arquitectura, que es como una parte de entender cómo podemos crear a partir de una transformación de algo que ya existe, ¿no? Volviendo a pensar en esos objetos que ya existen, quizá podría pasar a la siguiente, ¿no? Quizá podría pasar aquí a esta. Qué interesante. Como que los columpios, como te decía, son esa metodología que es mi metodología de tesis, que he acuñado como metodología columpio, y lo que trabajo es la idea de pensar
y hacer la investigación desde una práctica que está fundamentada en la construcción, en el diseño y en la evidencia gráfica, ¿no? Entonces, lo que hago no sería tanto teorizar sobre lo que ya existe o lo que ya se está trabajando, sino proponer una versión, una intervención de ese objeto. O sea, tú encuentras un objeto y de alguna manera trabajas en tu investigación tergiversándolo. Exacto, sí. Construyo una nueva historia, pero a través de un rediseño de esa historia. Entonces, mi propuesta de tesis lo que hace es trabajar desde sillas que han diseñado diferentes arquitectas en la historia de la arquitectura y que son sillas icono de la arquitectura, y las transformo en un columpio para intentar, ¿no?, como balancear esos conceptos, como metafóricamente, pero también un diálogo ahí en claro, eso. intentar reflexionar pues desde cómo nos relacionamos de una manera interespecie, ¿no?, o cómo entendemos otras ecologías que tienen que ver con el afecto o con el deseo, o con otras situaciones, ¿no?, que tienen que ver con la materia vibrante. Entonces, cada una de ellas lo que hace es plantear un nuevo enunciado de cómo se han hecho las cosas hasta ahora y cómo las podemos repensar hacia un futuro. Por eso, como que el columpio para mí es esa metodología, una metodología de pensamiento, pero que implica el diseño, ¿no? Como el diseño, porque creo que las arquitectas y los arquitectos como que necesariamente el modo en el que, ¿no?, hacemos docencia o diseñamos, o como que lo hacemos conjuntamente, no podemos parar de diseñar, ¿no?, para teorizar, y no podemos teorizar para, ¿no?, para viceversa. Entonces creo que el hecho de que vaya juntos es importante. También hay una práctica ahí en transformar esas sillas. ¿Y qué sillas? Sí. ¿A qué sillas podríamos hablar? Muchas sillas. Me imagino que debes tener digamos, un alto importante de registros de sillas. Pero ¿qué sillas para ti serían como mucho más interesante poder como conversar? Pues, por ejemplo, esta silla, que sería la silla de Ray Kaiser Ames y Charles Ames, y ellos hicieron este diseño de silla, pero cuando lo fueron a publicitar, lo publicitaron en la portada del Architectural Design, que en aquel momento era Reinhold Bachmann, el director de la revista, el editor, y lo promocionaron con un mirlo, ¿no? Entonces el mirlo es el que de repente aparece como si fuese el protagonista de este objeto, ¿no?, que es un dispositivo de diseño humano, pero el que lo está promocionando es el mirlo, ¿no? Y es la primera vez que aparece un pajarraco, ¿no?, un no humano, Un agente mirlo, ¿no?, un agente que no tiene nada que ver con, ¿no?, con la ergonomía humana, pero que es la que está posibilitando que se anuncie, ¿no? Y hablan como de que son unas patas metálicas, que son las patas de un bosque. Luego el mirlo es recurrente en todos esos escenarios, y entonces lo que mi propuesta plantea para empezar a abrir ese diálogo interespecie sería cómo el humano, ¿no?, de repente pone al mirlo en el centro y empieza, ¿no?, como a abrir otros debates, ¿no? Y ahí como que intento diseñar esta silla, cómo sería una silla para este mirlo, y cómo se podría pensar si el mirlo estuviese en el centro, y ya como que despliego como una investigación como, ¿no?, más exhaustiva de dónde viene ese mirlo, ¿no?, que en realidad lo fabricaban unos escultores que eran aves de reclamo, y entonces Charles y Ray Ames lo encuentran, empiezo a encontrar como una serie de escenificaciones, ¿no?, y de situaciones donde Ray siempre estaba convirtiendo juguetes de gatos, haciendo cabezas de dinosaurios, o sea, como que su práctica vinculada a esa experiencia no humana aparece de muchas maneras en toda su obra, sus películas, ¿no?, en The Power of Ten, como todo esto tiene un vínculo muy importante. Y lo que hago es plantear cómo sería nuestra interacción con ese mirlo. Y como dice Braidotti, que ella cita, ¿no?, como una reflexión de Borges que explica cómo los humanos nos relacionamos con las especies no humanas de tres maneras, ¿no? Cuando los adoptamos edípicamente, ¿no?, porque son nuestros animales de compañía, nuestras mascotas, entonces nos sentamos con ellos a ver la tele, los cuidamos, les damos de comer.
Domesticado ya, ¿no? Domesticados, claro. La primera sería esa domesticación. La segunda sería cuando los criamos también y los alimentamos, pero para comérnoslo, porque son nuestro alimento. Una producción casi, ¿no? Exacto. Y la segunda sería, la tercera forma de relación con los no humanos sería una relación como fantasmagórica, ¿no? De que están en libertad, volando, ¿no? Tienen sus... ¿no? Como no sabemos dónde van, se relacionan con otros animales, ¿no? Los vemos... Un espectro, ¿no? Claro, los vemos en los documentales y entonces ahí nos maravillan porque están en libertad. Entonces, como esa triple relación que ella recupera de Borges y la vuelve a teorizar, es la que aplico a esta siguiente especie y la vuelvo a diseñar, ¿no? Entendiendo cómo de repente ese mirlo, ¿no? Que está encerrado, ¿no? Se convierte en alimento, pero también luego hace, ¿no? Entonces, como que es un dispositivo que me sirve de excusa, ¿no? Para generar esa provocación estético-ecológica, que yo llamo, ¿no? Como que mis columpios son casi provocaciones estético-ecológicas para permitirme pensar pues cómo otras prácticas son posibles o cómo otras formas de diseño son posibles. Esto me hace recordar un poco el trabajo de Lina Bobardi como con algunos corpóreos o animales gigantes que construye para ciertos carnavales o incluso que aparecen en sus croquis. Sí, efectivamente, porque ella también tiene un montón de animales dibujados en toda su obra. Unos cerdos que son como medios inventados por ella. Exacto, sí. Tiene muchos animales mitológicos e incluso luego animales que va fabricando con elementos reciclados, ¿no? Como la bombilla que convierte en un insecto. En todos los dibujos del Cesc también hay un montón de bichos, animales, arañas, flotando. Y también hay otra mirada como muy intensa en torno a la relación, como volver a encontrar otras formas de naturalización. De hecho, en los dibujos del MASP iniciales suyos, ella dibujaba todo el MASP envuelto en una selva, ¿no? De plantas, animales, lagos, ¿no? Como vapor, incluso los humos negros, ¿no? Que tenían relación con las culturas originarias, ¿no? De los matis. Esta relación es otra de las investigaciones que tengo también en otra de las sillas, que la convierte en columpio también, y también creo que pues hay como muchos vínculos, que no es como algo que nace ahora de repente, sino que ha habido muchas prácticas creativas en la arquitectura y en el urbanismo, ¿no? Como por ejemplo las prácticas de Piranesi. Todos los grabados de Piranesi eran totalmente creativos, ¿no? Hacia una nueva forma de vida, de entender dónde vamos a ir con toda esta deriva de edificios monumentales que van a ser imposibles de mantener en un futuro. Como, ¿no? Como especulación. tenemos que estar manteniendo como esta máquina, ¿no? Como de antropizada, y cómo podríamos relacionarnos a partir de otras visiones, ¿no? Y hacer sus grabados de pues el Panteón, ¿no? Que está lloviendo, pero también hay animales dentro. Hay como, ¿no? Fachadas que se mezclan con bosques y todo esto yo creo que también fue una influencia grande para Lina Bobardi y para pensar que no siempre se ha diseñado hacia un acabado, ¿no? Perfeccionista, sino que el diálogo a través del proyecto del dibujo es importante. Por eso yo creo que, ¿no? Como que esta metodología de teorizar dibujando, teorizar proyectando es importante. Yo como que una de las cosas últimas que he escrito es como que me interesa, ¿no? Como la metodología del columpio, ¿no? Igual que a Donna Haraway le interesa su metodología cibor, ¿no? Para Haraway el cibor es su ente investigador. Con el cibor puede hablar de feminismo, puede hablar de tecnología, puede hablar, ¿no? De un montón de situaciones, porque es un ente desde el que mirar el mundo de otra manera. Entonces, desde ahí nadie te va a decir, no pienses así, sino que no, es que yo me pongo aquí para pensar y luego volvemos, ¿no? a hablar. Entonces, para mí el columpio es esa forma de pensar. Es como ese momento cuando uno juega o jugaba cuando niño y se proponía hagamos qué, ¿no? Hagamos como que, bueno, esto es un barco. Y comenzás a lucubrar, ¿cierto? Toda esa vida que tenía la imaginación en un sillón, digamos así, hacia algo Claro. tan simple. Yo te preguntaba el otro día que, ¿de dónde? Porque este programa o este video lo ven muchos estudiantes y es interesante a veces
como pensar en las bajadas que tienen estas ideas que pueden volar, ¿cierto?, a 10.000 metros de altura, pero que finalmente arrancan de cosas muy cotidianas, como tú me contabas de balancear, ¿cierto?, a tu crío ahí en el parque. O sea, Claro, claro, claro. Sí, sí. Yo sí, me parece como que esa cotidianidad, ¿no? De entender lo cotidiano como una herramienta, es importante. Y también como que el protocolo, ¿no? Como que muchas veces se nos inculca, ¿no? O como que se nos transmite desde todos los ámbitos, no solo desde la escuela de arquitectura, sino también desde la política o desde, ¿no? Como desde una serie de televisión, desde cualquier lugar, ¿no? Como que te transmiten una forma de comportarte, una forma de, ¿no? de tener como, ¿no? Unas dinámicas a las que sigues, ¿no? O fluyes. Sin embargo, el hecho de pararte, ¿no? De vez en cuando y decir, bueno, vamos a repensar, ¿se puede hacer de otra manera? Lo estamos, ¿no? planteando bien, podemos entender alternativas, ¿no? Que es mucho la fórmula, ¿no? de ver diferentes maneras, ¿no? de producir una misma cosa o de llegar a un mismo lugar. Creo que como que esa alternativa es necesaria para el diseño, para las ciudades y sobre todo porque nuestros estudiantes son las personas que van a diseñar esas ciudades, con lo cual es necesario que se replanteen ese futuro, ¿no? O esa mirada alternativa de cómo podemos diseñar o cómo se diseña hasta ahora, y cómo tú, se ha diseñado. desde esas cotidianidades, ¿no? Como que pueden ser micromomentos, ¿no? Como en ese instante donde tú haces la pregunta, es probable que estés muy en aquí ahora, pero eso después tiene un impacto en otra escala, ¿cierto? Si tú dices, bueno, esto lo podemos llevar a una escala de un diseño especulativo, de una microarquitectura, de una acupuntura, pero también hay proyectos de mediana escala que tú realizas, ¿cierto? Tú contabas que trabajabas en parques, o sea, realizabas áreas verdes, diseños de espacios públicos. ¿Qué más me podrías contar acerca de, ayer me hablabas de tu proyecto en Corea, ¿no? Que comenzaba como con una investigación acerca de una captación de agua de una limaoya, una limatesa, ¿cierto? En Sí, la cubierta de un edificio. de un templo budista. Exacto. Sí, efectivamente. Este proyecto es un proyecto de Japsan, que no sé si está por aquí a mano, pero sí. Este es un ensayo microclimático que tiene mucho que ver con el taller que estamos haciendo, Ah, el taller de lo... de la reducción de la isla de calor, que por ejemplo este es un ensayo microclimático que hicimos para visibilizar cómo se comporta el calor, ¿no? Entonces es una pintura termocromática que como que se va cambiando del color dependiendo de la temperatura. A partir de 28 grados el negro desaparece y se convierte todo blanco para eliminar la radiación. Eso, por ejemplo, es una forma de evidenciar, ¿no? Que lo que está ocurriendo, encontrar un altavoz Sí, una representación sí, de la temperatura de los materiales. de la temperatura, sí, Ujú. que es como para que al final estás poniéndole, ¿no? como una marca de decir, bueno, aquí se reduce 5 grados la temperatura o se aumenta si es invierno o verano, porque al final vivimos como en masas negras de calor, ¿no? En masas de asfalto. Pero bueno, estaba buscando Sí, sí. el otro proyecto. Voy a intentar... No, es que creo que está más atrás. Oh, pero es incluso como para cambiar de escala, porque como estábamos hablando de cierto, de una proporción de microarquitectura, podemos ir pasando, ¿cierto?, a otras escalas como, Vale, de acuerdo. como aplicamos estas ideas en otras dimensiones. De acuerdo. Eh, sí, efectivamente, como que estas prácticas, ¿no? Que son prácticas de acupuntura urbana, ¿no? Como para evidenciar que aquí se puede hacer algo y si esto lo cambiamos a una transformación mayor, ¿qué podría pasar? Entonces, en este otro proyecto, que es otro proyecto que es el que hemos terminado ahora, en este pueblecito de la Vega Baja que te comentaba antes, lo que hemos hecho ha sido una práctica donde casi todas las instalaciones que hay se concentran en un tensegrity aéreo y en ese tensegrity lo que hace es posibilitar pues, situaciones energéticas, ¿no? Desde iluminación progresiva, ¿no? Para tener como diferentes biocomportamientos según la iluminación, o activar o desactivar sombras, activar humidificadores,
Y todo esto se produce solo como a través de 4 puntos principales, que serían como los únicos construidos tectónicos del proyecto, y que de repente activan, ¿no? O se relacionan con todo el ecosistema que ya existe, ¿no? Hay una serie de arbolado histórico, ¿no? Como que es el protagonista principal de la plaza, y esta estructura lo que hace es posibilitar esas interacciones de todo ese, ¿no? Comportamiento ¿no? de espacio público que surge de abajo. O sea, es quizás allí podemos ver como el proyecto actúa como un ente, ¿cierto? Como una red viva en ese espacio de confluencias vegetales, humanas, medioambientales. Sí, sí, ahí como que confluye un poco como todas esos intercambios. Estos son como la colocación de ese Tensegrity, que también, como veis, son tecnologías muy precarias, que en realidad no es una persona que te está terminando de hacer el postesado, ¿no? Que no hay una máquina como específica de postesado, ¿no? Porque al final también son presupuestos muy reducidos, pero que, ¿no? Como aplicándolos bien a una tecnología como inducida, sí que te permite hablar de, ¿no? Como de todas esas energías humanas, no humanas, ¿no? Los cambios térmicos, ¿no? Que es algo que también me interesa mucho. De hecho, casi todos los pavimentos que están diseñados para las diferentes actividades son pavimentos térmicos. Ujú. Y únicamente están diseñados según el sombraje que hay. En las zonas donde está el norte, ¿no? Que es las caras donde da menos el sol, todos los pavimentos son más claros, con lo cual la radiación no implica tanto como en la donde da más el sol, que son, perdón, a la inversa, donde da menos el sol son más oscuros y los patronajes se van cambiando a la inversa. Aquí se puede ver bastante bien que las zonas de sombra, ¿no? Son como claramente manchas más oscuras, y las zonas donde hay más aire y espacialización pues son más claras. Porque está más propensa a la radiación. Están más propensas a la radiación, sí. Y también aparece como una capa adicional, que serían como estos tatuajes, ¿no? que aparecen en el suelo, que son una capa de identidad o de guía para las ciudadanas y los ciudadanos. Por ejemplo, para las personas mayores que tienen Alzheimer o demencia. Muchas veces cuando van por la ciudad, ¿no? Como que se desorientan, pero hay pavimentos, ¿no? Que son pavimentos que tienen flores, otros pavimentos que tienen más rastros salpicados como si fuesen rastros de animales, otros que son como los espaguetis de David Lynch, ¿no? Como que te construyen el escenario de David Lynch, y cada una de las calles del pueblo tienen un grafismo diferente, que te confluyen todas al espacio central, que sería el parque de la plaza. Estos tatuajes, ¿no? Son tatuajes que te permiten hacer de guía, pero también podrían ser terapéuticos, ¿no? O incluso podrían ser también como una forma de identidad también para los niños y las niñas, O de cuando recuerdo. van mirando, o de identidad del pueblo, porque son alfombras, ¿no? A veces se convierten en alfombras que delimitan juegos, otras tienen mensajes escondidos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se activa la fuente es como un charco gigante, ¿no? Donde saltan las ranas, y cuando no está encendida la fuente no se ve el charco. Sin embargo, cuando se mojan los adoquines aparece claramente escrito charco, ¿no? Y es como una serie de mensajes escondidos que se van construyendo a partir de todo este tipo de pavimentación. Se va mezclando con otros pavimentos que son también drenantes ecológicos, como los de Checker, o pavimentos filtrantes, que tienen también el objetivo de reducir la isla de calor, que es algo también una problemática muy grande de nuestras ciudades, Realmente. que cada vez las ciudades son menos capaces de disipar el calor. Ustedes ahí en esa ciudad, ¿cuál es el calor que llegan, el máximo que llega en verano? Pues en esta zona del sur, ¿no? Que es un poco el sur de Alicante, Murcia, en verano se llegan hasta los 50 grados, y cada vez se mantiene más Wow. esa temperatura. Estamos cada vez en una desertificación más extrema, y a pesar de que tenemos una huerta muy intensa, porque está la huerta de Murcia, la huerta ¿no? de la Vega Baja, que tiene una producción que produce frutas y verduras para ¿no? para todas las partes del mundo, pues aún así es muy difícil mantener el agua cada vez más por el calor, que es muy intenso,
y también porque siempre hemos vivido con las corrientes del Sáhara, ¿no? Exacto. Sí, el El- desierto ahí avanza, ¿cierto? Hacia arriba. Efectivamente. Y hay como, pero la suerte, ¿no? Es que hay muchos mecanismos para combatir los efectos de la isla de calor, por lo menos en las ciudades, ¿no? Que es un lugar donde sí que se pueden poner remedios, ¿no? Como pavimentos filtrantes, sombrajes, y todo esto que hemos estado trabajando con los estudiantes estos días. Totalmente. En este caso, como tú siempre, en este caso de la plaza que tú nos muestras, ¿no? Hay un diseño de pavimento y también de cubierta, ¿cierto? Esos anillos. ¿Son iluminaciones? Sí, es lo que contaba al principio, que son esta infraestructura aérea que te sigue dejando todo totalmente libre, Claro. con lo cual puedes seguir garantizando la accesibilidad universal de toda la plaza, pero tener como toda la instalación de equipamiento lumínico, ¿no? Sensorial, incluso colgar en los altavoces para ver un partido de fútbol, hacer como las fiestas del pueblo, ¿no? O las barracas. Es un Tensegrity que todos esos elementos urbanos que luego te colapsan la ciudad de objetitos, pues están concentrados en este espacio aéreo como tecnificado. Y Y está tensado por estas torres, ¿no? está tensado por efectivamente, como estos, Bueno, son como... sí, son como amantis, ¿no? O bichos, ¿no? Que van caminando y eso es lo que tensa porque tiene dentro una cimentación que lo extiende, ¿no? Y lo tensa para que se puedan colgar todos los equipamientos. Lo que muchos de los aros también nos gustaba ponerlos en los árboles, ¿no? Que son como para... Todo sombra. Sí, sí, pero también como para decir, bueno, pues es como una especie de, sí, de integración, como ponerle unos piercing a los árboles. Aquí se ven algunas escenas de la zona como más blanda del parque. Y luego esto ya son zonas habitadas. Siempre, nunca partimos de cero, siempre intentamos incorporar otras tecnologías que ya existen o recuperar elementos que ya existen, ¿no? Como esta verja que ya existía, pero repintándola, ¿no? Y poniéndole como un LED, que es un LED azulado para, ¿no? Como para darle esa nueva atmósfera. O luego los espacios de juego son todo espacios circulares, como los columpios, ¿no? Que muchas veces cuando en los parques se diseñan siempre hay como situaciones puntuales, pero no hay un diálogo, como, ¿no? No hay una relación entre los... sí, entonces casi todos los espacios que están en el parque son como pequeñas mini plazas, entonces cuando uno se columpia enfrente de otro puede jugar, dialogar, ¿no? O decir, Sí, tengo un estudiante para así en título que tiene un proyecto crítico acerca de la estandarización de los espacios públicos, dice. Sobre todo, yo creo, aquí en Chile ha habido como una explosión de estos juegos de ejercicio que claro, uno los puede ver montados en un bandejón, en una esquina, en un cuchillo entre una calle y otra, y caen sin razón de ser, ¿no? Como sin vínculos con nadie, y ahí efectivamente. mueren muchas veces. Sí, 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 esto es una situación como global, ¿no? Estos elementos o aparatos de catálogo se instalan muchas veces sin criterio, otras veces sí que están pensados y están acondicionados el espacio, pero otras veces es como, bueno, hay que llenar este sitio, pues vamos a poner estos elementos de catálogo y demás. Pero yo creo que, no, más allá del catálogo, esa identidad es necesaria, o por lo menos entender cómo funciona o cómo ha funcionado el pueblo para intentar incorporar otros diseños, otras dinámicas que también generan un aprendizaje, porque los espacios de juego también son donde se terminan de educar los niños y las niñas. Ahí sueñan, se imaginan, crean, tienen un aprendizaje estético, tienen un aprendizaje social para socializar, incluso ecológico, ¿por qué no? ¿No? Cuando cogen las ramitas, cavan los... No, ¿quién no construyó una guarida en una plaza de su barrio con las ramitas que quedaban Claro, y hace estos primeros ejercicios claro. de producción espacial? Sí, claro, claro, claro. Entonces es un lugar muy relevante que no se puede dejar de la mano de un catálogo. Exacto. Entonces, creo que ese diseño y ese proyecto es fundamental para las ciudades y para los pueblos y para, ¿no? Como herramienta transformadora, porque ocurren muchas cosas en los espacios urbanos. Sí, con eso que mencionas, para mí queda claro como este lugar de recreación también
es un lugar de reproducción social, ambiental, ¿cierto? De recuerdos y a mí me gusta mucho que lo que se aprecia en tu trabajo no es solamente, ¿cierto? Un deseo de diseñar, sino que viene cargado de un pensamiento político en el amplio sentido de la palabra y quizás eso sería interesante como poder contarles a nuestros estudiantes cómo poder coger esas herramientas que tú has llamado los protocolos, ¿cierto? Y que en este momento las estás llevando al workshop de Ecomonumento. Ujú, ujú. Pues yo creo que lo que sería como relevante, ¿no? De, por ejemplo, voy a poner aquí un ecomonumento, ¿no? Que así como nos sirve de fondo para esta última reflexión. Me parece que para entender estos protocolos sería importante primero entenderlos siempre desde un punto de vista radical, es decir, que no sean protocolos de voy a probar un poquito esto, ¿no? O voy a acercarme un poquito esto, ¿no? Sino que para hacer una transformación siempre tiene que ser radical, ¿no? En todos sus aspectos. Si se plantea una transformación ecológica, tiene que ser radicalmente ecológica, ¿no? O sea, se plantea un proyecto como afectivo, ¿no? De transformación de espacios afectivos, tiene que ser radicalmente afectivo, porque es entonces cuando se puede practicar o generar como esa transformación real. Y también creo que, por otro lado, cada una de las prácticas que desarrollamos, ¿no? O pensamos o creamos, no son prácticas individualizadas o pensadas para nosotras mismas, sino que estamos produciendo, ¿no? Como intercambiando, relacionándonos con otras personas, otras especies, otros ecosistemas, y por lo tanto yo creo que cada uno de los diseños que hagamos tiene que ser también necesariamente rizomático, es decir, que vaya envolviendo y vaya generando otros lazos de comportamiento, ¿no? Relacionales, ¿no? de intercambio entre otras personas, entre otros lugares, ¿no? Entre otras culturas. Y creo que esa característica rizomática sería necesaria para que los diseños al final fuesen exitosos, ¿no? Más allá de esas cuestiones más. Y por último, ¿no? En la reflexión de los ecomonumentos, que es la reflexión que hemos traído, que me interesa desarrollar, creo que el proyecto es pedagógico en la medida de lo posible, es decir, que transmite valores ¿no? de entendimiento del mundo, ¿no? Pues diseñando un mapa del mundo, diseñando cómo, haciendo evidente cómo se puede almacenar el agua y convertirla en riego, evidenciando las energías o evidenciando como situaciones que sean de aprendizaje. Creo que también es una fórmula de generar otro tipo de conocimiento y que nuestras arquitecturas y diseños pueden tener la responsabilidad de producirlo o la oportunidad de producirlo. Entonces, el hecho de que, ¿no? de que esos hitos sean pedagógicos, ¿no? Radicales y rizomáticos, pueden ser como unas claves, ¿no? de resumen para nuestras... Para esos arquitectos del futuro, digamos. Sí, efectivamente. Muchas gracias, María José, por conversar y contarnos hoy día en parte de tu trabajo. Y esto continúa probablemente, ¿cierto?, con otro ciclo y damos cierre a, a esta conversación. Muchas gracias.